Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de las Historias, el lugar donde los relatos y mitos del pasado cobran vida y nos transportan a tiempos fascinantes. Hoy tenemos un relato digno de contar alrededor de la fogata, la primera huelga registrada en la historia que ocurrió en la ciudad de Dar el Medina durante el reinado del faraón Ramsés III, allá por el siglo XII a.C. Imaginen esto, Egipto, tierra de templos majestuosos y ríos de oro, pero también de desafíos y desigualdades. Antes de que Ramsés III tomara el mando, el reino ya lidiaba con corrupción y descontento. Para tratar de devolver el orden, el faraón hizo una jugada arriesgada. Reorganizó los templos y repartió tierras. Los más beneficiados fueron los templos de Tebas, Menfis y Heliópolis, con el templo de Amón de Tebas llevándose la mayor tajada. Pero, ¿qué creen que pasó con esto? La balanza se inclinó y el control de las finanzas del Estado se salió de las manos, provocando una crisis económica. El precio de los alimentos se disparó y, peor aún, los pagos a los trabajadores de Dar el Medina, la comunidad de artesanos que construía las tumbas de los faraones, se atrasaban una y otra vez. Imaginen ser un artesano que depende de su paga para alimentar a su familia, y de repente esa paga ya no llega. ¿Qué harían? Pues estos trabajadores decidieron alzar la voz y en el año 1152 a.C. se llevó a cabo la primera huelga de la historia. Ahora tal vez se pregunten, ¿cómo es que en una civilización tan poderosa como la egipcia se permitía una protesta sin represalias? Pues sí, al menos durante el reinado de Ramsés III, los trabajadores tenían cierto margen para expresar su inconformidad. Y así lo hicieron. Por más de medio año, se negaron a trabajar, marcharon y ocuparon los templos mortuorios de Tutmosis III y Ramsés II como refugios temporales. Sus peticiones eran claras y desgarradoras. Pedían comida, ropa y artículos básicos para sobrevivir. Decían a los oficiales, díganle al faraón, nuestro buen señor, y al primer ministro que necesitamos sustento. Estamos muriendo de hambre y no podemos trabajar porque nuestras fuerzas nos abandonan. Pero, ¿qué pasaba detrás de todo esto? Los historiadores creen que la corrupción de algunos funcionarios provocaba los retrasos en los pagos. A pesar de los intentos de las autoridades por calmar a los trabajadores y prometerles soluciones, las quejas continuaron. Estamos empobrecidos al máximo. No queda nada en los graneros ni en los almacenes, ni siquiera una rebanada de piedra para compartir, decían. La situación era tan desesperada que, incluso después de una tercera huelga en el mismo año, las condiciones apenas mejoraron. Ahora escuchen esto. Ramsés III había prometido velar por el bienestar de su pueblo, pero la realidad era muy diferente. Y bueno, aquí entre nosotros, ¿no les suena familiar? Políticos prometiendo y prometiendo, pero cumpliendo solo una fracción de lo que dicen. Entonces les pregunto a ustedes, mis amigos y amigas, ¿qué opinan de esta historia? ¿Les sorprende saber que la primera huelga registrada en la historia fue en el glorioso Egipto? ¿Creen que la historia se repite con los políticos de hoy? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y si les gustó este relato, no se olviden de suscribirse y darle un buen like. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta la próxima.